¿Qué sabes del rey David? Para muchos, David fue el joven pastor que con solo una piedra y una honda derrotó a Goliat, un gigantesco guerrero filisteo. Un chico valiente que se enfrentó y venció a los mayores enemigos de Israel, los temidos filisteos. Pero, ¿y si te dijera que todo esto fue antes de que David fuera rey? Y que, después de coronarse como el rey de Israel, le invadió la oscuridad. David se convirtió en un hombre despiadado, cometió delitos y atrocidades imperdonables, incluso contra su propio pueblo. Esta es la verdadera historia detrás del rey David. En este episodio revelaremos por qué pasó de ser un noble pastor a un rey despiadado. Si se corrompió por el gran poder que alcanzó, o fue una mujer, la malvada Betsabé, la que oscureció tanto su corazón para llegar a matar más de 70.000 israelitas. O quizás siempre tuvo esa maldad y la ocultó. ¿Fue David valiente de forma genuina? David era solo un joven pastor cuando su padre lo envió a llevar comida a sus hermanos. Ellos estaban en el campo de batalla porque los filisteos y los israelitas estaban en guerra. Pero el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo ante el gigantesco guerrero filisteo Goliat. Goliat medía casi 3 metros y llevaba 40 días desafiando a los israelitas a enviar un campeón para luchar contra él en combate cuerpo a cuerpo. Al llegar, David oyó las provocaciones de Goliat y se indignó al ver que nadie en el ejército de Israel se atrevía a enfrentarse al gigante, y escuchó las recompensas prometidas al que venciera a Goliat, la mano de la hija del rey y una gran suma de oro. Entonces David se presentó ante el rey Saúl con una propuesta descabellada. Él lucharía contra Goliat. Saúl, incrédulo, intentó disuadir a David diciéndole: «No puedes ir contra ese filisteo a pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es hombre de guerra desde su juventud». Sin embargo, David, con una fe inquebrantable, respondió: «Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». Sus palabras estaban cargadas de una convicción que dejó a Saúl sin argumentos. Entonces, Saúl ofreció a David su propia armadura y armas, pero el joven pastor las rechazó. En cambio, se dirigió al arroyo, recogió 5 piedras lisas y se dirigió hacia Goliat armado solo con su honda y con su fe. Goliat, al ver a David acercarse, soltó una carcajada burlona y le gritó: «¿Acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos?». Pero David, con una voz firme y llena de convicción, respondió: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». De repente, David corrió hacia Goliat con una velocidad sorprendente. Metió su mano en su bolsa, sacó una piedra lisa y la colocó en su honda. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó la piedra con todas sus fuerzas, dirigiéndola directamente a la frente del gigante. La piedra surcó el aire y se incrustó en la frente de Goliat con un impacto brutal. El gigante se tambaleó por un momento, sus ojos se pusieron en blanco y cayó de bruces contra el suelo, levantando una nube de polvo. Goliat yacía muerto, derribado por la fe inquebrantable de David. David, sin perder tiempo, se abalanzó sobre el cuerpo inerte de Goliat. Tomó la espada del gigante y, con un golpe certero, le cortó la cabeza y la alzó gritando: «Esta batalla es de Jehová». Entonces los filisteos, al ver a su campeón caído, huyeron aterrorizados del campo de batalla. Pero los israelitas, embriagados por la victoria, se lanzaron en una persecución implacable, decididos a acabar con sus enemigos de una vez por todas. Ese día, la noticia de la hazaña de David se extendió rápidamente por todo Israel. El joven pastor se convirtió en un héroe nacional, admirado y celebrado por todo Israel. Su nombre estaba en boca de todos, y su fama crecía día a día. Pero no todos compartían esa alegría. El rey Saúl, al escuchar las alabanzas hacia David, se llenó de celos y recelo.
comenzó a ver al joven como una amenaza a su propio poder y popularidad. La semilla de la envidia se había sembrado en su corazón, y todavía tenía que cumplir con su palabra y dar la mano de su hija a David. Pero Saúl tuvo una idea para acabar con David y le pidió como dote de su hija Mical 100 prepucios filisteos, esperando que David muriera en el intento. Sin embargo, David regresó con 200 prepucios de filisteos, cumpliendo y superando el desafío, y Saúl tuvo que darle a su hija por esposa. En este momento, David había logrado fama y poder, pero había quitado muchas vidas con sus manos. Y esto sería la semilla que iría nublando su fe y despertando su lado oscuro. Entonces una noche, Saúl entró lleno de ira a la habitación de David y le lanzó una lanza. Pero falló en el disparo y la lanza se clavó en la pared. Rápidamente, David huyó por la ventana y huyó en medio de la noche. Aunque David se convirtió en fugitivo, pero mientras se escondía del rey Saúl, tuvo 2 oportunidades para matarlo. La primera fue en las profundidades de una cueva, donde Saúl, vulnerable e indefenso, estaba a merced de David, y la otra, una noche donde el rey estaba durmiendo en su campamento, totalmente desprotegido. Sin embargo, David perdonó la vida del rey en las 2 ocasiones, demostrando lealtad y compasión. Estuvo meses escapando de los soldados del rey. Acorralado y sin opciones, David se vio obligado a buscar refugio en tierra enemiga. Los filisteos, los mayores enemigos de Israel, se convierten en su única esperanza de supervivencia. David, el guerrero de Dios, ahora debe vivir como un expatriado, esperando el momento en que pueda reclamar su legítimo trono. Y ese día no tardó en llegar. La muerte del rey Saúl marca el inicio de una nueva era. David, el ungido de Dios, es coronado rey de todo Israel, uniendo a las tribus bajo su mando. Pero David fija su mirada en recuperar la ciudad fortaleza de Jerusalén, la ciudad fortaleza de los jebuseos. Con un ataque audaz y estratégico, David conquista la ciudad y la establece como su capital, el centro de su reino y el corazón espiritual de Israel. En un acto de devoción y alegría, David trae el arca de la alianza a Jerusalén. Con música, danza y sacrificios, el pueblo celebra la presencia de Dios en medio de ellos. David, el rey guerrero, se convierte en un líder espiritual, guiando a su pueblo en la adoración. Fue entonces cuando Dios le reveló un pacto eterno a David, prometiéndole que su descendencia reinará para siempre, y le dijo: «Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino». Así David, un humilde pastor, se convierte en el fundador de una dinastía eterna, un linaje que culminará en el Mesías. Pero David no se detuvo ahí. Lideró a su ejército en victorias militares impresionantes contra los filisteos, moabitas, edomitas y otros enemigos que cayeron ante el poder de Israel. Así, David expandió su reino, estableciendo a Israel como una potencia regional. Pero este fue el momento donde David empezó a caer en la oscuridad. En una de las victoriosas batallas, David sometió a los moabitas y después de derrotarlos, los alineó en el suelo y los midió con una cuerda. Esta medición determinó su destino. 2/3 de los prisioneros fueron ejecutados y el resto fueron perdonados y convertidos en sus sirvientes. Este acto de brutalidad empezó a agrandar su lado oscuro. Estaba totalmente lleno de poder y tenía la sangre de la masacre de sus enemigos en sus manos. Empezó a no discernir el bien del mal. Y entonces llegó Betsabé. En medio de su gloria y poder, David sucumbe a la tentación. Desde su palacio vio a Betsabé, una mujer extremadamente bella, bañándose en la intimidad de su hogar. El deseo consumió al rey, nublando su juicio. En un acto de abuso de poder, David la mandó llamar y se acostó con ella. Pero no sabía que Betsabé había quedado embarazada. Betsabé estaba casada con un gran soldado de su ejército y el escándalo empieza a correr a medida que la barriga de Betsabé empieza a crecer.
En un intento desesperado por encubrir su pecado, David urde un plan siniestro. Manda llamar a Urías, el leal esposo de Betsabé, volver del campo de batalla a su casa. David esperaba que Urías se acostara con su esposa y así ocultar la paternidad del hijo. Pero Urías era un soldado íntegro y se niega a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros luchan en la guerra. Frustrado y acorralado, David recurre a una oscura decisión. Envió a Urías de regreso al frente con una carta sellada para Joab, el comandante del ejército. En la carta, David ordenaba a Joab poner a Urías en la línea más peligrosa de batalla y luego retirarse para que él muriera. Urías, ignorante de la traición, entrega la carta a Joab. En el fragor de la batalla, Urías es abandonado por sus compañeros y cae muerto por las espadas de los enemigos. Esta traición es el inicio de la corrupción interna de David. Mientras Betsabé guarda luto por su esposo, David la toma como su esposa, creyendo que su secreto está a salvo. Pero los ojos de Dios lo han visto todo. Dios envió a el profeta Natán a confrontar a David, desenmascarando su pecado. Con palabras cuidadosamente tejidas, Natán relata la parábola de un hombre rico y un hombre pobre, diciendo: el hombre rico, con su vasto rebaño, recibe a un viajero en su hogar. Pero en lugar de tomar una de sus propias ovejas para agasajar a su invitado, el rico codicia la única oveja del pobre, una criatura amada y cuidada como una hija. Sin piedad, el rico arrebata la oveja y la sacrifica para su propio beneficio. La ira de David se enciende al escuchar la historia. Con vehemencia, declara que el hombre rico merece la muerte por su despreciable acto. La injusticia clama por retribución. Pero entonces Natán, con una mirada penetrante, apunta su dedo hacia el rey y pronuncia las palabras que sacuden su alma: tú eres aquel hombre. En un instante, la realidad golpea a David como una bofetada en el rostro. La parábola no es más que un reflejo de su propio pecado. Él había codiciado la esposa de otro hombre y había derramado sangre inocente para encubrir su transgresión. Natán, con autoridad profética, pronunció el juicio de Dios sobre David, diciendo: la espada nunca se apartará de su casa. La vergüenza y el caos se levantarán desde su propio hogar. El rey, que una vez bailó con abandono ante el arca de la alianza, ahora se encuentra desnudo ante la verdad de su pecado. Pero Natán también le dio un mensaje de misericordia. Aunque el pecado de David tendrá consecuencias devastadoras, Dios no le quitará la vida. La historia de David no termina en la oscuridad de su fracaso, sino en la luz de la redención divina. David se postró ante Dios arrepentido y entre lágrimas dijo: pequé contra Jehová. Pero este arrepentimiento no le iba a salvar de las consecuencias de su pecado. El hijo fruto del adulterio con Betsabé enfermó gravemente y murió al 7º día. Y algo horrible estaba a punto de pasar en su familia. En el palacio real, una tragedia oscura y retorcida se desata. Amnón, el primogénito de David, ardía de lujuria por su media hermana Tamar. Con un plan perverso, Amnón finge estar enfermo y pide que Tamar le sirva en su habitación. Cuando ella llega, Amnón la agarra violentamente y la agrede sexualmente, a pesar de sus súplicas desesperadas. Después de saciar su depravado deseo, Amnón arroja a Tamar como un trapo usado. Tamar huye destrozada y llena de vergüenza, cubierta de cenizas y con la túnica rasgada. Absalón, su hermano, la consuela y observa con rabia creciente, jurando vengar la deshonra de su hermana. David, al enterarse de la atrocidad, se llena de ira pero no castiga a Amnón. Su silencio es ensordecedor. Durante 2 años, el odio de Absalón se fermenta en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Hasta que un día, Absalón tiende una trampa, invitando a todos los hijos del rey a una fiesta de esquileo de ovejas. En medio de la celebración, cuando el vino ha nublado los sentidos,
Absalón da la señal a sus siervos. De repente, en medio de la embriaguez y la confusión, los siervos de Absalón apuñalan a Amnón, matando al agresor de su hermana y primogénito del rey David. Temiendo la ira de su padre, Absalón huye al exilio. Durante 3 años vive lejos de casa, alimentando su amargura y ambición. Con astucia y carisma, Absalón gana el favor del pueblo, robando sus corazones con promesas de justicia y equidad. En secreto, trama su rebelión contra David, buscando arrebatar el trono de su padre. Con un ejército de seguidores leales, Absalón marcha hacia Jerusalén, forzando a David a huir de la ciudad. El rey, una vez poderoso, ahora caminaba descalzo y con la cabeza cubierta, llorando mientras sube por el monte de los Olivos. Absalón entra triunfante en Jerusalén, tomando el palacio y las concubinas de su padre, cumpliendo la profecía de Natán. Pero la rebelión de Absalón estaba condenada al fracaso. En la batalla decisiva en el bosque de Efraín, las fuerzas de David derrotan al ejército rebelde. Absalón huye en su mula, pero mientras cabalga bajo un gran roble, su cabello se enreda en las ramas y queda suspendido e indefenso. Entonces Joab, el general de David, aprovecha la oportunidad y clava 3 lanzas en el corazón de Absalón, poniendo fin a su rebelión y a su vida. David, al enterarse de la muerte de su hijo, estalla en un lamento desgarrador gritando: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío». Así las consecuencias del pecado de David concluye en la muerte de 2 hijos y con una hija destrozada. Y además, todo por el mismo pecado, la lujuria. Después de esta tragedia familiar, llega una buena noticia a la familia. Nace Salomón, hijo de David y Betsabé. El niño, concebido en pecado, es un recordatorio tangible de las consecuencias de las acciones de David, pero Dios no abandona a David ni a su descendencia. El profeta Natán, el mismo que confrontó a David con su pecado, viene con un mensaje de redención. Por mandato divino, el niño recibe el nombre de Salomón, que significa paz. Salomón crece bajo la sombra de los pecados de su padre, pero también bajo la promesa de la bendición divina. David, consciente de sus propios errores, se dedica a guiar a su hijo en los caminos de la sabiduría y la rectitud. Con palabras cargadas de emoción y urgencia, David instruye a Salomón: «Conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos». Pero todavía quedaba el capítulo más oscuro en la historia del rey David. En un momento de orgullo y ambición desmedida, David sucumbe a la tentación de contar su pueblo. A pesar de las advertencias de Joab, su general, David insiste en realizar un censo, buscando medir su poder y gloria en números. Pero este acto de vanidad desafía la soberanía de Dios, quien es el verdadero dueño de Israel. La ira de Dios se enciende contra David, y el profeta Gad le presenta 3 opciones de castigo: 7 años de hambre, 3 meses de derrotas militares o 3 días de plaga. David, reconociendo su pecado, elige caer en manos de Dios, cuya misericordia es grande, en lugar de en manos de sus enemigos. David, al ver la devastación causada por su arrogancia, se postra ante Dios con un corazón quebrantado. «Yo soy el que ha pecado, yo el que ha hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre». En un acto de arrepentimiento y expiación, David compra la era de Araúna y construye un altar, ofreciendo sacrificios para aplacar la ira divina. La plaga se detiene, pero las cicatrices permanecen. Israel ha sido diezmado, y David carga con el peso de las vidas perdidas. El rey guerrero, que una vez derrotó a gigantes y conquistó naciones, ahora se enfrenta a la fragilidad de su propia humanidad. En su momento más oscuro, David aprende que la verdadera grandeza no reside en el número de sus súbditos, sino en la humildad ante Dios. Así,
En medio de las tormentas de su vida, David encuentra refugio en la presencia de Dios. Con un corazón transparente y apasionado, derrama su alma en la poesía y la música, dando a luz a los salmos. Escribió más de la mitad de los 150 salmos en el libro de los Salmos, algunos tan famosos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Estas composiciones, nacidas de la alegría y el dolor, la victoria y el fracaso, se convierten en un testimonio eterno de la relación íntima de David con su Creador. En su lecho de muerte, David ungió a Salomón como su sucesor, transfiriendo el manto del liderazgo a la siguiente generación. Después de un reinado de 40 años, marcado por triunfos y tragedias, David exhala su último aliento. El rey guerrero, el dulce salmista de Israel, el hombre según el corazón de Dios, cierra sus ojos para siempre. Su cuerpo es enterrado en la ciudad de David, Jerusalén, la ciudad que conquistó y transformó en la capital de su reino. Salomón, el hijo de la redención, se convierte en el portador de la promesa divina, destinado a llevar a Israel a su máximo esplendor. Bajo su reinado la sabiduría florecerá, la paz prevalecerá y el templo de Dios se erigirá como un testimonio de la presencia divina en medio de su pueblo. Pero incluso en medio de la grandeza de Salomón, las cicatrices del pasado persisten.